Dicta cursos de estilística y de literatura española contemporánea en el IPA. Es coordinadora audiovisual del programa Cineeduca del Consejo de Formación en Educación. También es actor y ha cursado un posgrado en actuación teatral. Reiteramos el título de su ponencia, es El despojo de Juan Rulfo, apuntes para un análisis intrasexual. Muchas gracias, Alejandro. Voy a usar la voz solamente, a no ser que no se escuche en el fondo. ¿Se escucha bien? Bueno, voy a leer primero el resumen conceptual y después voy a tratar de ser lo más breve posible. Estamos bastante atrasados en el desarrollo de este encuentro que realmente viene muy hasta ahora. O literaria, se observan tres tipos dialógicos: cine, literatura, tiempo, elipsis descriptiva, elipsis temporal. El presente trabajo intenta delinear apuntes para la emergencia del significado del despojo, texto fílmico, performativo, a la vez que se visualiza la intratextualidad productiva entre el film, el despojo, y algunos textos literarios del autor. Menos es más. Si se compara la producción narrativa de Rulfo con el resto de la producción narrativa de los integrantes del mundo editorial latinoamericano, resulta excesivamente breve, ya sea esta literaria, ya cinematográfica. Dentro de lo literario, Rulfo ha publicado 2 novelas, Pedro Páramo y El gallo de oro, y un libro de cuentos, El llano en llamas. Dentro del ámbito cinematográfico, un guión para cortometraje, que es El despojo, de 1960, que la verdad no tiene guión, este fue escrito después porque es performativo, de casi 12 minutos, y un guión para mediometraje, La fórmula secreta, que es del 64, que iba a ser titulado Coca-Cola en la sangre, ¿sí? Que de eso vamos a hablar después en la universidad. Los que quieran quedarse a las 19 horas, los que puedan y les interese, vamos a hablar de La fórmula secreta, donde hay un enfermo psiquiátrico, donde se le realiza una transfusión de Coca-Cola, y bueno, eso dispara una serie de imágenes de las que vamos a estar hablando más tarde. Dura 42 minutos y hay una decena de adaptaciones o trasvasamientos discursivos, como en algún otro lugar preferís llamar. Entre lo que se destaca en El gallo de oro, que también es del 64, con guión nada menos de Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y bueno, también su director Roberto Galvandón, de 105 minutos. En este pueblo no hay ladrones, conocidísimo cuento, ¿no? También es del 64, es una adaptación del cuento de García Márquez, en el que Rulfo incluso aparece como actor. Pedro Páramo, del 66, con guión de Carlos Fuentes, y No oyes ladrar los perros, del 74, con argumento de Carlos Fuentes, sobre también el conocidísimo cuento de Rulfo del llano en llamas. Alguien se ha preguntado qué podría haber escrito Rulfo después de Pedro Páramo, si se trata, como lo es, de una novela perfecta. El propio autor en entrevistas periodísticas ha referido a esa brevedad, indicando que se ha dedicado más a su labor editorial, publicando libros de otros, especialmente de sociología, dada su preocupación por las etnias mexicanas y su interrelacionamiento. La brevedad de su escritura, quizá unas 300 páginas en total, le ha otorgado un lugar destacado dentro de la literatura y, aunque menos conocido, también en el cine. Vinculado a la estética cinematográfica de Luis Buñuel, que en 1950 estrena en México justamente Los Olvidados, Rulfo fue aclamado por grandes realizadores, entre los que destacamos uno de los más importantes cineastas europeos, Herzog, Werner Herzog. Fitzcarraldo, Aguirre, La ira de Dios, Obra Verde, Nosferatu, Moisés, Morgana. Quizá alguno que conozca alguno de estos textos cinematográficos podrá apreciar bien la calidad de Herzog, que al abrir el Festival de Cine Internacional de Guadalajara en 2011 confiesa su admiración por Rulfo, en especial por Pedro Páramo. Es un libro al que regreso y regreso siempre, dice, y sus pasajes, y hay pasajes que puedo recitarlos de memoria. Las descripciones apenas esbozadas, la escueta narración y lo esquelético
y mínimo del carácter de los personajes tornan imposible olvidar esa esencia. La agudeza de la mirada de Rulfo sobre la realidad campesina de México, especialmente del estado de Jalisco, desprovista de neobarroquismos expresivos, se vuelve recurrente en la retina imaginativa de su lector espectador. Los personajes cinematográficos de Rulfo son seres marginales, como los de su narrativa literaria. Son seres marginales en un cine marginal. El concepto que usamos de margen es el que involucra la denuncia, el de ubicarse en la periferia desde la conciencia y el interés de no reproducir el discurso hegemónico del poder. En este sentido, el margen social reflejado en un texto cinematográfico del director, propio de los años 50-60 latinoamericanos, bajo el advenimiento de un nuevo cine regional, evidencia la exclusión generada desde las instituciones sociales. El logocentrismo y el discurso ilustrado de la modernidad se desgranan como esculturas de arena frente a las realizaciones alternativas que muestran, a través del arte, las contradicciones de la modernidad. Esta modalidad rufiana de denuncia debe ser entendida como un campo semántico recurrente y no solo en el cine, sino en su literatura. De esta manera, cine y literatura dialogan. Primer dialogismo, cine y literatura. El vínculo entre literatura y cine no solo se visualiza en la influencia mutua, ni en la serie de temas e historias que la literatura proveyera al cine a lo largo de los pocos más de 120 años de existencia de este arte, sino en un aspecto estético estilístico. La forma de narrar a modo de mosaico o collage, desarticulando la linealidad temporal del relato mimético anterior al siglo XX, que insistía en ordenar los acontecimientos en forma cronológica. La narrativa del siglo XX, junto al desarrollo del cine, ve en el texto, ya sea literario o cinematográfico, una forma de comunicación donde el lector espectador no es un ser pasivo al que hay que ofrecerle la historia ya comprendida, sino que, por el contrario, ve en el receptor un recreador de textos, en el sentido estricto, ¿no? Recreador. Alguien que vuelve a crear el texto en cada lectura. Esta concepción estética, que más tarde Humberto Eco designaría como obra abierta en el 62, se materializó en textos en los que las anacronías se constituyeron en el elemento estructurante del relato. Una de ellas, la elipsis, resulta inherente a todo relato. Una narración es una disposición sintagmática de acontecimientos seleccionados en el tiempo. Dicha disposición se rige de acuerdo a los siguientes principios. A, linealidad desde el punto de vista cronológico, es decir, los acontecimientos están dispuestos en el mismo orden en el que aparecieron, aparecen o aparecerán. B, anacronías, vale decir alternancias hacia el pasado o el futuro de dichos acontecimientos. Nunca es enunciable toda la historia. Si un narrador enunciara cada segundo de un acontecimiento, este ocuparía cada segundo del lector y la superposición temporal haría imposible la lectura. Por este motivo, la sintagmática, que es el relato, se ve fragmentada bajo un principio de selección, la elipsis, es decir, omisiones de acontecimientos en el relato. Sin la inherencia de la elipsis, realizar un relato sería pretender hacer un mapa a escala real, o mejor dicho, sin escala. Cada espacio representado coincidiría con el espacio real. Desde el punto de vista temporal ocurre lo mismo. Por eso, linealidad y anacronías, incluyendo la elipsis, son los principios que rigen la composición temporal de un texto narrativo. Primero Tomás Epstein en el 25 y luego Todorov en el 66 categorizan la temporalidad del relato en una dicotomía, historia y discurso. La historia es un conjunto de acontecimientos que refiere al relato ordenados cronológicamente. En cambio, el discurso es el orden estético que el autor le otorga con la esperanza de que sea más atractivo o trasluzca una concepción fragmentada y de collage de la realidad. De esta manera, el lector espectador genera un diálogo más interesante con su texto al tener que ir reagrupando las piezas juxtapuestas de un rompecabezas temporal que no está dado linealmente. Es la estética característica del relato del siglo XX, y bajo una mutua influencia con el arte cinematográfico, el literario ha descompuesto la representación mimética de la temporalidad del estilo. El orden de los acontecimientos, ordenados cronológicamente del cortometraje abordado como objeto de estudio, podría esquematizarse de la siguiente manera.
Como es un tanto complejo, traté de hacer un esquema básico allí en el pizarrón, donde hay 3 secuencias, ¿no? La secuencia 1 es la decisión que toma el personaje, la segunda es el enfrentamiento con un cacique, el tiroteo, y luego su muerte. Ahora, entre el tiroteo y la muerte se abre un espacio, donde, un espacio temporal que ahora vamos a analizar, donde hay también 3 secuencias: la huida, ¿sí?, la muerte del hijo y el entierro. Pero entre la muerte del hijo y el entierro hay otra anacronía más, donde se ve hacia el pasado, ¿sí?, a la esposa amamantando al niño, ya bebé, pero no recién nacido, sino de más o menos 1 año, y la esposa antes del embarazo. ¿Sí? Esa sería. El relato parece estar ordenado cronológicamente, ¿no? Tenemos una secuencia 1, 2, 3. Pero en el instante de morir se abre una nueva secuencia narrativa que posee 2 analepsis. Las relaciones dialógicas e intersemióticas entre literatura y cine se dan también a nivel de la construcción formal. En el cine la temporalidad narrativa no ocupa un espacio dentro del relato, sino que se construye a partir del montaje, es decir, la juxtaposición de imágenes, y como afirma Eichbaum, el cine requiere un montaje en el que el espectador, al menos en los límites de cada parte, tenga la sensación del tiempo, o sea, de la continuidad interrumpida de los episodios. No se trata de la unidad del tiempo, tal como se entiende en el teatro, sino de la percepción de las relaciones temporales entre los diferentes momentos. Cada uno de ellos puede ser abreviado o alargado a voluntad. Ese es uno de los principales efectos de la cadencia del montaje, ¿no? O sea, el montaje tiene ese efecto. Y desde este punto de vista, el cine posee unas riquísimas posibilidades constructivas. Sin embargo, cada fragmento debe tener un vínculo temporal con el precedente. Esto proviene del hecho de que 2 encuadres continuos en un film son percibidos respectivamente como el precedente y el siguiente. Esta es la ley general del cine. Al someterse a ella, solo le queda al director realizarla para construir el tiempo, es decir, una ilusión de continuidad. El despojo. El despojo es un film de 1960 dirigido por Rulfo y posee algunas particularidades destacadas. Primero, la fecha de realización lo encuadra dentro de las realizaciones experimentales a lo largo de toda Latinoamérica, dentro del desarrollo de las cinematecas nacionales, de los cinespores, de las producciones de autor, de las que el director imprime su ideología estética a lo largo y ancho del film, sin el otorgamiento de concesiones estilísticas a cambio de la financiación y la producción del film. B. El despojo lleva al extremo el concepto de experimentación cinematográfica, porque se trata de un film sin guión previo. Es el primer experimento narrativo de orientación performática del cine mexicano. Fue filmado durante algunos fines de semana a partir de una muy difusa línea argumental, cuando Rulfo iba imaginando incidentes y urdiendo diálogos sobre la marcha durante el rodaje, en el inminente hacerse y deshacerse de la materialidad ficcional. El texto publicado por Ediciones EGA es la transcripción lingüística del film ya realizado, una suerte de guión literario, aunque con algunas indicaciones típicas del guión técnico, hecho a posteriori de la filmación. Afirma Jorge Ayala Blanco, a cuyo cargo está la edición de los guiones cinematográficos de Rulfo. Para dar sentido a los monólogos, dichos por Jorge Martínez de Hoyo, porque no es el actor, es una voz en off, y a los diálogos de este cuento fílmico, hemos considerado indispensable reconstruir el argumento rulfiano jamás escrito en base a la película terminada, insertando diversas acotaciones descriptivas tan breves y precisas como nos fue posible. C. El guión literario, por llamarlo de algún modo, está dividido rudimentariamente en secuencias que incluyen parlamentos y no contempla los encuadres ni los planos. D. El relato cinematográfico se desarrolla en un contexto de miseria y sequedad, en un valle ficcional, pedregoso, semidesértico y sus alrededores, el valle de Mezquital, y es por lo tanto una producción intertextual con varios relatos literarios de Rulfo. Por ejemplo, Nos han dado la tierra, No oye ladrar los perros, entre otros. Además, el protagonista se llama Pedro. Desde el punto de vista argumental, como en No oye ladrar los perros,
Estoy en el punto E. Un hombre, padre de un varón, en este caso de unos 9 años, después de matar a un caudillo cacique del lugar, por entender que ha sido el causante de su desgracia, carga a su hijo pequeño, golpeado de muerte por defender a su madre, hasta un lugar paradisíaco donde ya no sufrirá. Dice Pedro: ya estamos cerca, te aliviarás pronto. Allá donde vamos es tan verde la tierra que hasta el cielo es verde. Allí no te lastimará nadie. Podrás juguetear sin que te muerdan las espinas y las víboras. F. Dos de los antecedentes rastreados que pudieron servir a Rulfo, rastreados por nosotros, ¿no?, como motivo de la realización de un filme en el que el personaje en el momento de vivir vive otra vida, pueden ser los siguientes. El cuento El puente sobre el río del Búho, de Bierce, que terminó sus días en Chihuahua, y La última tentación de Cristo, de Nikos Kazantzakis, novela en que la introducción del autor indica que la tentación más fuerte que puede tener un hombre es la de ser un hombre común. El puente cuenta la historia de un soldado que en el momento de ser ahorcado por haber sido condenado a muerte, sigue viviendo en circunstancias cuasi oníricas. Y en La última tentación de Cristo, Jesús desciende de la cruz a instancia de la aparición celestial y vive una vida común. Segundo dialógico: el tiempo que dialoga con el tiempo. De esta manera, en ambos antecedentes intertextuales, a la vista, el argumento del despojo podría ser el siguiente. Un hombre, Pedro, con un guitarrón a su espalda, detiene su marcha a pie medio de una llanura árida y reflexiona sobre su futuro en oposición al caudillo del lugar, don Selerio, y como ya ha perdido el gusto por vivir, decide terminar con el hombre. Llega hasta donde se encuentra el cacique regional y le dispara varias veces. Y mientras el cacique va cayendo, saca su arma de entre las ropas y le dispara a Pedro, quien comienza a caer. La caída se congela y Pedro, ya sin guitarrón, se dirige hacia donde está su mujer y su hijo para emprender la huida por el crimen cometido. Su hijo está moribundo, por lo que lo lleva en brazos, junto a su mujer, por un desierto de piedras y escasa vegetación hasta que el niño muere. Le hacen una tumba a ras de suelo, con una cruz rústica. La escena siguiente retoma la caída de Pedro, que termina muerto en el piso mientras algunos aldeanos curiosos se acercan hasta su cuerpo. Coexisten en el relato fílmico dos historias, diégesis y metadiégesis. La primera trata de la decisión de matar a don Selerio y el acto mismo de matarlo, a la vez que éste mata a Pedro. La segunda trata de la huida y la búsqueda del locus amoenus como una forma de eliminar las miserias presentes. Pueden parecer dos historias vistas en paralelo, pero en verdad una es subsidiaria de la otra, ya que en la segunda, la metadiegética, se hace referencia a un crimen. Pedro dice: Huígele, Petra, vine por ustedes, acabo de matar a ese hombre que nos trajo la desgracia. O sea, la pura paraíso. Vale decir, está haciendo referencia a la diégesis, a lo que ha pasado recién y se ha congelado en el momento de la caída. Pero la interrelación entre las dos historias no se agota en la cita indicada. En el comienzo del film, mientras el personaje reflexiona, la voz en off de su pensamiento enuncia: está bien que se quede con mi tierra, mis adobes, mis tejas, pero nunca se quedará con mi mujer. Me la llevaré para lejos y para nunca. Y en la metadiégesis, su mujer pregunta: ¿y a dónde nos llevas, Pedro? Y Pedro contesta: a un lugar donde nos libremos para siempre de la gente perdida. Llevar a su mujer y a su hijo para lejos y para nunca equivale a liberarse para siempre de los hombres que le han traído la desgracia. Lejos y nunca es una visión cronotópica de lo inexistente, de lo onírico, de lo que se desvanece con solo despertar. Al ver el diálogo del cine de Rulfo en su narrativa, afirmamos con Ruffinelli que la producción de Rulfo no pertenece ni al canon realista ni al fantástico de manera absoluta y terminante. Que juegue con la ambigüedad de los límites entre la vida y la muerte, tan admirablemente demostrada en el paulatino descubrimiento que hace Juan Preciado, sobre la muerte de todos los que le hablan, de los que hablan con relativo al descubrimiento del lector, se confirma casi en la mitad de la novela que Juan Preciado también está muerto en el momento de empezar a narrar.
Tercer dialogismo, la elipsis descriptiva y la elipsis temporal. La elipsis temporal, indicada más arriba, dialoga con otra elipsis, también de carácter compositivo, la descriptiva. Las descripciones rulfianas eliminan toda descripción pintoresca y decorativa, como lo hiciera Herzog en sus filmes rodados en América Latina, que a pesar de lo asombroso que le resultara el paisaje, lo oculta, lo desplaza, lo niega, a cambio de planos de rostros vistos en primer lugar, o con encuadres que no permiten ni siquiera ver el contexto geográfico mínimo. Por ejemplo, el cacique caudillo del lugar es presentado a través de un encuadre que solo toma su boca, echando a Pedro y recriminándole que haya vuelto y amenazándolo nuevamente, como ya lo habría hecho en otras oportunidades. En cambio, las tomas que realiza de Pedro van acompañadas de fragmentos de un paisaje iterativo, solitario, seco, con escaso número de personas que, además, al intuir el peligro, se refugian en sus casas cerrando lentamente las ventanas, con el disimulo de quien sabe que ha sido visto, pero que no quiere involucrarse más que hasta el límite de su curiosidad le importa. Los mismos que se ocultan salen a ver cómo ha caído Pedro y se acercan a su cuerpo hacia el final del film. Paisaje y situación vital se conjugan. Un rasgo estructurante de la estética de Arnulfo es la omisión. En No oyes ladrar los perros, el padre que lleva a su hijo en los hombros se apoya inesperadamente en un muro, o más exactamente en un paredón, con la carga connotativa que el vocablo conlleva. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. Nos desconcierta la presencia de un paredón en medio de un camino desértico. El tiempo y el espacio se diluyen, se indica de ello lo mismo, y aún fragmentado, como en el collage de un sueño. Los personajes de Arnulfo parecen ser soñados por alguien que, al momento de despertar, solo puedan referir fragmentos casi inconexos de imágenes oníricas. Como dice Octavio Paz, el tema de la expulsión del paraíso en Arnulfo se transforma en el tópico del regreso. Por eso el héroe es un muerto en Pedro Páramo. Solo después de morir podemos volver al Edén nativo. Pero el personaje de Arnulfo regresa a un jardín calcinado, a un paisaje lunar, un verdadero infierno. El tema del regreso se convierte en el de la condenación, de la peregrinación del alma en pena. La concurrencia personaje-paisaje sirve para crear el ambiente propicio para la reflexión y especialmente para la introspección. Los personajes dialogan consigo mismo y con el paisaje. El tiempo que fluye, que es el tiempo vital del personaje, dialoga con el paisaje en total armonía. La sequedad y la aridez concurren con seres humanos vivos muertos, es decir, que tanto cobran su validez y legitimación como seres humanos al estar vivos como al estar muertos. Entre el estar vivo y el estar muerto de los personajes no hay brecha existencial. Se ve lo mismo desde las dos orillas. A modo de conclusión, en Rulfo es destacable la técnica del montaje, ya se trate de cine o de literatura. El montaje transmite la fusión en conjunto vida-muerte. El montaje, que bien podemos designar con el nombre de fragmentarismo imaginativo, se asocia con el de procedimiento de la elipsis que ya el lector-espectador debe armar, ya que el lector debe armar una serie de rompecabezas dialécticos. Lejos del bienestar contemplativo de la recepción decimonónica, el lector-espectador de Arnulfo debe construir el sentido del texto. Muchas gracias por la atención.